El minicurso que yo voy a dar tiene que ver con aprendizaje de máquina, o mejor conocido como Machine Learning, que es un término para los que están en computación y en informática que seguramente van a escuchar muy seguido. Y dentro del grupo de ingeniería lingüística también, ¿no? Siempre hablamos un poco de Machine Learning. Entonces la idea del curso es la introducción sobre qué es esto de aprendizaje de máquina, y no va a estar tan enfocado a cómo funcionan diversas técnicas de aprendizaje. Si eso ya les interesa después, pues lo podemos ver, preparar otros minicursos o me pueden decir. O incluso la clase que da Octavio y la que doy yo en la facultad está muy dirigida a ya meterse a cómo funcionan los métodos. Entonces, una forma en la que me gusta introducir el tema de Machine Learning no es tanto definiendo qué es Machine Learning, sino para qué se puede usar. Machine Learning es una subárea de la inteligencia artificial y ahora se utiliza mucho en la computación, pero no es apropiada para todas las tareas, está destinada para un cierto tipo de tareas. Entonces, en este sentido, no es necesario que utilicemos estos enfoques de inteligencia artificial o de aprendizaje de máquina para tareas en las que podemos escribir fácilmente un algoritmo. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, a los de informática, también a los de letras, que diseñaran un algoritmo, una receta, un par de pasos para, por ejemplo, sacar porcentajes y calcular impuestos, pues lo podrían hacer, ¿no? Fácilmente. Podrían decir, bueno, dame la cantidad, el porcentaje que representa ese impuesto, lo voy a multiplicar, y después la cantidad que me dé la voy a restar a la cantidad original, etc. Me pueden dar fácil los pasos e incluso lo pueden implementar, ¿no? En un programa. Pero si les cambio la tarea y les digo, bueno, ahora hagan un programa, o denme ni siquiera un programa, denme la lista de pasos que ustedes harían para cuando reconocen que un rostro es conocido o un rostro no es conocido o es desconocido. Denme esa lista de pasos. Pues no lo van a poder hacer, a pesar de que sea una tarea que realizan todos los días, ¿no? Porque es conocimiento que ustedes tienen, pero que no pueden realmente describir cómo lo hacen. Entonces, el enfoque de aprendizaje de máquina se utiliza en tareas para las cuales no existe un algoritmo o no sabemos en realidad cómo escribirlo, porque no tenemos expertise humano en ese tema, o la solución cambia en el tiempo, necesita ser adaptada para casos particulares, o son tareas como la que les decía del reconocimiento de rostros o algunas otras tareas humanas que nosotros hacemos, pero no podemos describir cómo es que las hacemos. Otro ejemplo típico de, por ejemplo, que la solución cambia en el tiempo, y que es un ejemplo muy típico desde hace años en el área de Machine Learning, es, por ejemplo, la detección de correo basura, del spam que todos usan en Gmail, Hotmail o lo que sea que usen, o el del instituto incluso. Es un típico ejemplo de soluciones que cambian en el tiempo, porque si yo ahorita digo, a ver, prográmeme una solución que sea capaz de detectar cuando me llegue un correo y que me diga este correo es basura, ustedes sí pueden hacer algunas cosas, ¿no? Me pueden decir, mira, pues yo detecté que cuando ese correo viene de esta cierta lista de usuarios, una lista negra, tiene probabilidad de ser un correo basura, un correo spam, y además cuando trae ciertas palabras, las típicas palabras, ¿no? De gana 100 millones de dólares, etcétera, pues es muy probable que sea spam. Y sí está bien y probablemente va a funcionar hoy, pero a lo mejor mañana su algoritmo que hicieron para detectar spam no va a funcionar, porque ya cambió la lista de palabras que hacen un correo spam, o ya cambió el destinatario, o se generan automáticamente cuentas de robot que mandan correo. O incluso hay otras cuestiones. Por ejemplo, puede ser que los correos basura tengan patrones que los identifican, que sea difícil para nosotros verlos a simple vista. Patrones como la longitud del correo, la hora a la que son enviados, la palabra con la que terminan, etc. Entonces es una tarea talachuda estar viendo nosotros eso, y es ahí donde entra el Machine Learning, dejarle a la computadora que encuentre esos patrones automáticamente. Entonces la idea es esto: si nosotros no tenemos conocimiento de cómo escribir el algoritmo para la tarea, el problema que queremos resolver, pero lo que sí tenemos son datos ejemplos, a veces se le llaman el Machine Learning,
podemos dejar que la computadora autodescubra o genere un modelo a partir de ejemplos particulares y descubra una aproximación buena y útil a estos datos, con el fin de que en el futuro sea capaz de aplicar este modelo construido y sea capaz de predecir o generalizar el comportamiento del fenómeno que queremos aproximar. Recordemos que los datos así per se son abundantes y son baratos, en el sentido de que podemos generar grandes cantidades de datos, cualquiera de nosotros en cualquier momento, pero realmente cobran importancia en el momento que a partir de esos datos, que pueden ser muchísimos, extraemos conocimiento, ¿no? Y el conocimiento ya no es barato ni abundante, es más, el conocimiento es caro y es escaso. Y es precisamente a partir de muchos datos, analizarlos de cierta manera que seamos capaces de aprender, generar un modelo que nos sirva para tomar decisiones en el futuro. Tom Mitchell, que es una de las lecturas obligadas en el área, o el que hizo como el primer libro que se empezó a utilizar en los cursos de Machine Learning, define bueno, esta no es una definición formal, pero en un paper que él tiene, él dice que el Machine Learning, que el aprendizaje de máquina, es en realidad una intersección entre dos áreas, la computación y la estadística. Entonces dice que por un lado se necesita la estadística, bueno, precisamente después de la exposición de Julián, porque esa estadística aplicada son técnicas o modelos matemáticos que permiten hacer inferencias a partir de muestras, pero por otro lado se necesita la computación para que todos estos modelos y estas soluciones sean computables y eficientemente, ¿no? En este paper, este es nada más un paper, no es el libro, la disciplina del Machine Learning, que se la recomiendo, es una lectura no técnica y es corta. Tom Mitchell nos dice que bueno, el aprendizaje de máquina puede verse dentro de dos vertientes. Una de ellas es precisamente esta, verlo como una intersección entre la computación y la estadística, hacer inferencias a partir de ejemplos. Pero la otra vertiente del aprendizaje es aquellos que se dedican a tratar de entender cómo funciona el cerebro humano y tratar de imitar esos procesos cognitivos en la computación, ¿no? Entonces incluso es por eso aquí le pongo, si realmente ustedes creen que esto es inteligencia, aplicar por ejemplo, un método bayesiano, etcétera. Y es una discusión que, bueno, la pongo aquí preguntas con implicaciones filosóficas, porque en general no creo que esté resuelta, o incluso aquí en el GIL la hemos discutido muchas veces, ¿no? Habrá quien dice que sí, puede ser que el cerebro sí funcione así, o no del todo, o para nada. Hay algunos muy ortodoxos del área cognitiva que dicen que pues no, esto es una simplificación. Pero el punto es que cuando hablamos de aprendizaje de máquina hoy en día en computación, prácticamente nos estamos refiriendo a esta parte estadística, ¿no? Y hay que tener en claro o dejar esta anotación de que también está la otra acepción del término de aprendizaje, que es más bien como desentrañar cómo funcionan estos procesos de aprendizaje en el humano para poder imitarlos. Entonces, en general, podemos decir que el área de Machine Learning se encarga de contestar la siguiente pregunta, que es cómo podemos construir sistemas computacionales que automáticamente mejoren teniendo experiencia, automáticamente mejoren tomando en cuenta experiencia, y cuáles son las leyes fundamentales que gobiernan todos los procesos de aprendizaje. Pues ya metiéndonos a cosas, las típicas de literatura de aprendizaje, cuando hay una forma, la definición formal o típica de aprendizaje ya sería esta, bueno, pero nunca la pongo desde el inicio porque me parece que no es tan intuitiva así nada más, sin contexto. Pero bueno, lo que dice Mitchell es que el problema del aprendizaje de máquina es
programar a las computadoras para optimizar un criterio de desempeño usando datos de ejemplo o experiencia pasada. Y bueno, otra manera de decirlo es mejorar una tarea con base en la experiencia. Entonces, en las tareas de aprendizaje de máquina se suelen tipificar con estos tres aspectos. Entonces, queremos mejorar sobre una tarea T con respecto a una medida de desempeño P y basado en la experiencia E. Entonces, siguiendo este marco que fue el que propuesto por Mitchell, el primero de ellos, les pongo aquí algunos ejemplitos sencillos de cómo podríamos definir algunos problemas de Machine Learning, ¿no? Sin saber ahorita cómo lo hace, pero al menos cómo definirlos. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que les comentaba de filtrado de spam, de correo basura, la tarea sería queremos predecir qué correos son spam para un usuario determinado. La medida aquí de desempeño, el performance, sería el porcentaje de correos que fueron correctamente clasificados por nuestro sistema, o sea que sí le atinó en decir este era correo basura. Y la experiencia, a partir de la que va mejorando esta medida de desempeño, es un conjunto de correos previamente etiquetados como spam o no spam. Otro ejemplo, el robot driving, que estos siempre fueron ejemplos típicos en la literatura de Machine Learning, pero ahora pues son una realidad totalmente, ¿no? Ya se habla de que Google va a empezar a vender sus coches el próximo año, pero bueno, no se sabe. Pero siempre subieron, ¿no?, estos ejemplos desde décadas atrás. Entonces, en el manejo automático, la tarea sería manejar que un ente autónomo sin un humano pueda manejar en una ciudad usando visión, sensores. Una medida de performance, de desempeño, podría ser la distancia que es capaz de recorrer este coche sin cometer ningún error. Y la experiencia puede ser una secuencia de imágenes y las acciones de manejo relacionadas, por ejemplo, grabadas de humanos manejando, es decir, cuando veas una luz roja te tienes que parar, cuando veas un ciclista no lo tienes que respetar. El coche de Google no respeta a los ciclistas, ¿no? Si el ciclista hace señales, creo que no las detecta. Bueno, ¿sí? Y bueno, esos serían ejemplos. Otro ejemplo, también muy usado en Machine Learning, bueno, que hay muchos sistemas que hoy en día usan, es diagnósticos médicos automáticos. Entonces la tarea sería sugerir un tratamiento basado en síntomas automáticamente. El performance sería el porcentaje de predicciones que es capaz de hacer el sistema bien de la enfermedad. Y la experiencia sería pues una base de datos con registros médicos desde hace muchos años, con los síntomas del paciente y la enfermedad asociada a estos síntomas. Y otro ejemplo típico también de los primeros OCRs, el reconocimiento de escritura, el OCR, donde la tarea es reconocer y clasificar las palabras que hay dentro de una imagen. Por ejemplo, si escaneamos un PDF, vamos a tener ahí una imagen. Entonces queremos ver que el sistema cuántas palabras logra identificar correctamente o cuántos caracteres sin cometer errores, sin confundirlos. Y una forma de entrenarlo, de darle experiencia, sería una base de datos con imágenes de palabras escritas a mano y cada una de estas palabras o de caracteres asociadas a la palabra a la que corresponden. Pues siguiendo esta línea de la representación formal de los problemas de Machine Learning, otro punto importante es el punto más importante es lo que llamamos en Machine Learning función objetivo o hipótesis. La función objetivo o la hipótesis es aquella función que nos va a mapear, que nos va a mapear de nuestro problema, por ejemplo, los correos que queremos clasificar, los caracteres que queremos identificar, al conjunto por ejemplo, de etiquetas, de números reales, una clasificación binaria. Bueno, para poner esto un poco más claro a lo que se refiere con la función objetivo o hipótesis,
La función objetivo es precisamente la que el sistema aprende a partir de la experiencia para poder hacer las predicciones. Es el modelo de aprendizaje. Aquí tenemos un modelo de aprendizaje que, una vez aprendido a partir de la experiencia, es capaz de aplicarse en casos futuros y mapearlo a un conjunto de etiquetas o al conjunto de positivos reales. Podemos verlo de esta manera. Finalmente estos métodos son computacionales, entonces los objetos del mundo real se tienen que representar de una manera que puedan ser procesables y a los cuales se les pueda aplicar los métodos estadísticos. Entonces las instancias generalmente se representan con un vector, la mayor parte de las veces numérico. A veces pueden tener también valores más bien categóricos, pero bueno, generalmente un vector numérico, en donde este vector, cada una de sus dimensiones representa las llamadas características o features, que son características del objeto del mundo real o no real que queremos representar y que queremos modelar. Entonces, por ejemplo, si quisiera hacer un método de clasificación para detectar spam o no spam, nuestro correo electrónico tendríamos que representarlo a manera de un vector, y a lo mejor en ese vector sus características serían número de longitud de caracteres del correo, bigramas, quién es la persona que manda el correo, el destinatario, etcétera, ¿no? Y así, de esta manera, podemos representar pues prácticamente cualquier cosa. Por ejemplo, en reconocimiento de patrones, creo que el ejemplo que les ponen siempre es el de las frutas. Y una fruta pues la representamos así, ¿no? Si es una manzana, bueno, el color, la forma, radio, etc. El punto es que cuando tenemos ya nuestras instancias representadas de manera vectorial, pasan por el método de Machine Learning y una vez aprendido el sistema o el modelo de aprendizaje, este modelo de aprendizaje, que puede ser una función, por ejemplo, genera la salida. Esta correspondería a una clasificación binaria, 1 menos 1, o spam, no spam, o pertenece, no pertenece, y nos daría una probabilidad de clases. ¿A qué clase es más probable que esa instancia sea asignada basado en la experiencia, en el modelo de aprendizaje que generó? Entonces, para la función objetivo, para la hipótesis, se debe seleccionar una representación. Entonces, esta función objetivo puede ser una función lineal o incluso polinomial, que nos va a mapear de nuestra instancia a la etiqueta seleccionada, bueno, la salida. Pero también puede ser un conjunto de reglas, una red neuronal y otras representaciones. Además de cómo se va a ver la función objetivo, la hipótesis, debemos escoger un algoritmo de aprendizaje, que el algoritmo de aprendizaje es aquel método que a partir de la experiencia va a generar la función objetivo óptima. Entonces, estos algoritmos de aprendizaje pueden estar basados en regresión, en inducción de reglas, utilizando algoritmos genéticos. Bueno, sé que ahorita a lo mejor, si alguien no está mucho en el área, pues es un poco de terminología, pero bueno, más adelante comentaré cuáles son los métodos más comunes o más utilizados. En realidad, lo que les comentaba antes de la función objetivo que mapea una instancia a su clase más probable, por ejemplo, es solo un tipo de aprendizaje muy particular, que es el aprendizaje supervisado. Es particular, pero también es el más común. Sin embargo, hay otros tipos de aprendizaje. En general están clasificados en 4. Es el aprendizaje por asociación, el supervisado, el no supervisado y el reinforcement learning. Esta traducción yo la puse, no sé si tú, Nacho, o alguien la haya visto en español, si se traduce así o no, pero se le puse por refuerzo, pero nunca he consultado fuentes en español, y bueno, la realidad es el tipo de aprendizaje que conozco menos. Entonces, de estos tipos de aprendizajes, el más utilizado es el aprendizaje supervisado, y es para el que hay más desarrollo, y es que también es el más fácil. Pero bueno, está el aprendizaje por asociación. El aprendizaje por asociación tiene que ver
con extraer reglas a partir de grandes bases de datos. Se utiliza mucho, por ejemplo, en las cuestiones de registros de tiendas, de supermercados, donde a partir de los registros de qué es lo que compran los usuarios, puedes extraer reglas asociativas, diciendo, cuando un usuario compra pañales y compra, no me acuerdo cuál es el ejemplo típico, pañales y Coca-Cola, es muy probable que vaya a comprar también, no sé, a lo mejor algo inesperado, ¿no? Hamburguesas o una cosa así, que a lo mejor es inesperado para nosotros, pero que se pueden extraer muy bien estas reglas de conjuntos grandes de base de datos y que le ayudan, por ejemplo, al que tiene los supermercados, saber en dónde colocar los productos, ¿no? Porque pues sabe a partir de la experiencia. Un método muy común por asociación creo que es el a priori. Sí, ¿no? El a priori le llaman. No lo he escuchado. Sí, yo por asociación nunca he utilizado esos métodos, pero se utilizan mucho en minería de datos. Después viene el aprendizaje supervisado, que el aprendizaje supervisado es el tipo de aprendizaje que les decía, es el más común, es aquel en donde se genera una función objetivo o una hipótesis basado en la experiencia, en lo que se vio antes, y la condición necesaria para que se pueda hacer aprendizaje supervisado es que tengamos un banco de experiencia, muchos datos de experiencia, a partir de los cuales puede aprender nuestro sistema, y esta experiencia son instancias con su etiqueta relacionada. Son los ejemplos que vimos al inicio, ¿no? El robot que maneja, el sistema capaz de predecir diagnósticos médicos, etcétera, es capaz de hacer estos diagnósticos o hacer estas predicciones precisamente porque en la experiencia pudo ver muchas instancias relacionadas con la etiqueta a la que están relacionados, por ejemplo el diagnóstico al que está relacionado o la acción que debe tomar el robot, etcétera. Entonces, dentro del aprendizaje supervisado hay dos subtareas, que es la tarea de clasificación y la tarea de regresión. Las tareas de clasificación son aquellas en donde el conjunto al que mapea la función objetivo es un conjunto de etiquetas, por ejemplo, spam, no spam, cara de X, cara de Y, cara de Z. Y las tareas de regresión son aquellos donde el conjunto al que mapea la función objetivo son los números reales positivos. Por otro lado está el aprendizaje no supervisado. Su principal diferencia con el supervisado es que ahí no tenemos experiencia etiquetada, es decir, la computadora o el sistema no tiene datos, instancias asociadas a una etiqueta para poder inferir de ahí el modelo. Entonces lo que sucede mucho en el aprendizaje no supervisado son cuestiones de agrupamiento, en donde el algoritmo trata de encontrar características intrínsecas de los datos y a partir de ahí proponer cómo se pueden agrupar, cuáles datos tienen más afinidad, cuáles instancias tienen más afinidad con otras para formar grupos. Es por eso que a veces el aprendizaje no supervisado es casi sinónimo de clustering, y clustering es precisamente esto, encontrar grupos automáticamente. Y bueno, también está el aprendizaje, el reinforcement learning o el aprendizaje por refuerzo, que se utiliza mucho en cuestiones de juegos o de agentes inteligentes que deben tomar decisiones, pero no es propiamente supervisado porque no se tienen datos etiquetados. Este es el tipo de aprendizaje que no es tan común y es el que conozco menos, pero la idea es que, por ejemplo, en un juego, cuando estás en una posición, puedas tomar la decisión óptima local en ese momento y así ir optimizando, aunque propiamente no es supervisado porque no sabes que en esta posición del tablero yo tengo datos etiquetados de que el movimiento hacia la izquierda o a la derecha es el que funciona mejor. No existe eso. Entonces a eso se refiere el reinforcement learning. Tiene que, mediante un sistema de rewards y como de premios y castigos, el sistema va aprendiendo cuál es la solución óptima, por ejemplo, para ganar un juego. Se utiliza mucho en juegos.
Entonces, algunos ejemplos aquí de aprendizaje supervisado, que es el tipo de aprendizaje más común y quizá también el más sencillo porque ha sido el más estudiado. Aquí es una tarea de reconocimiento de rostro, entonces podemos verlo de esta manera. En la fase de entrenamiento tenemos varias fotografías, imágenes asociadas a una etiqueta, a una persona, a esta persona. Entonces el entrenamiento son varias fotos de una persona pero en diferentes posiciones. De ahí la computadora va a aprender, el sistema tiene que aprender, extraer características y un modelo que le ayude a generalizar en el futuro cuándo puede identificar que se trata de esa persona. En la etapa de prueba sería darle a la computadora esta lista de imágenes. Aquí ya estamos hablando de personas diferentes y el sistema debería ser capaz de identificar que esta cara es reconocer esta persona porque la vio durante el entrenamiento, a pesar de que el rostro no aparece en ninguna de las posiciones en las que la vio en el entrenamiento. O sea, aquí estaremos hablando de que el sistema fue capaz de generalizar el conocimiento. Un ejemplo de regresión, que también es un aprendizaje supervisado, pero la salida ya no sería en una etiqueta, nada más cambia, ahora es un número real. Por ejemplo, aquí nuestro entrenamiento sería, tenemos históricos de, no sé, cierto atributo del coche y su precio asociado, ¿no? Entonces, a lo mejor estos atributos los podemos sacar, no sé, de alguna compañía de coches, seguros o lo que sea, donde están relacionando, bueno, cuando el coche tiene estas características, que está chocado y es del 2008 y es de cierta marca, tiene este precio asociado, ¿no? Y cuando es de año reciente, tal. Entonces, aquí el aprendizaje, la regresión, consistiría en aprender esta función, una función lineal en este caso, que nos sirva para predecir casos futuros. Entonces en el futuro, si me llega un coche al que tengo que calcular su precio, si me llega un coche que alguien lo acaba de chocar y es un Chevy, no sé, con ciertas características, pues ya le aplico esta función que aprendí de la experiencia y ahí el resultado no va a ser una etiqueta, va a ser un número, que en este caso el número pues va a ser el precio, cuánto vale ese automóvil. Y ahí seguimos hablando de aprendizaje supervisado. En ejemplos de aprendizaje no supervisado, pues les digo que a veces es prácticamente sinónimo de clustering, agrupamiento. Entonces le podemos dar al sistema nuestro conjunto de datos y decirle que encuentre los grupos, que encuentre las regularidades que hacen afines a un conjunto de datos y lo hacen diferentes a otro conjunto de datos. Entonces, por ejemplo, esto será un clustering con instancias de 2 dimensiones. Bueno, esto es para representarlo de una forma que se pueda apreciar bien. Entonces, aquí nuestro sistema, por ejemplo, encontraría que nuestros datos que le dimos se puede agrupar en 3 cúmulos diferentes, porque seguramente esos cúmulos tienen características similares entre ellos. Lo que se busca en los algoritmos de clustering es que la distancia entre los puntos de un grupo sea pequeña entre ellos, pero la distancia entre cúmulos diferentes sea grande, es decir, que estén bien discriminados, diferenciados. Bueno, entonces algunos métodos conocidos, que pues no los voy a abordar, pero pues ya entrando en materia de la parte técnica de cómo se hace esto, los métodos supervisados que por excelencia que se utilizan mucho está el Nagieb-Bayes, basado en el último tema que habló Julián. Están otros métodos muy sencillos como K-vecinos, o están las redes neuronales, los árboles de decisión y las máquinas de vector soporte. Y hay más métodos, estos los puse porque son los más populares. Para todos ellos hay que tener en cuenta que cuando los queremos utilizar, cada uno de ellos tiene sus parámetros. Entonces hay que saber no solo elegir el método, sino elegir los parámetros de cada método para que puedan funcionar bien para nuestra tarea. Cada uno tiene ventajas y desventajas asociadas. Muchas de estas relacionadas con la eficiencia. Algunos son más eficientes que otros computacionalmente en la etapa de entrenamiento.
y en la etapa de prueba. Algunos ni siquiera tienen etapa de entrenamiento como este, por ejemplo, de cabecinos. En fin, son como unas cosas por otras. También algunos son muy interpretables, el resultado, el modelo que se generó. Otros son difíciles de interpretar qué fue lo que la computadora aprendió. Es una especie como de caja negra. Y también el tipo de datos con el que funcionan mejor. Todas estas son cuestiones que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, este método, el de Support Vector Machines, se ha vuelto popular se ha vuelto popular últimamente en nuestra área, en la de texto, precisamente porque la forma teórica en la que está planteado lo hace susceptible a manejar bien vectores con muchas dimensiones. Entonces eso encajó bien en nuestra área porque generalmente en procesamiento de lenguaje natural las representaciones vectoriales de un texto, de un documento, tienen muchísimas dimensiones. Nosotros generalmente no manejamos 10, 15 dimensiones como en otras áreas. Incluso como el procesamiento de la voz, nosotros utilizamos miles de dimensiones. Entonces, por ejemplo, este tipo de métodos es muy eficiente y otros tipos de métodos son poco eficientes ante esas características. Entonces hay que tomarlo en cuenta en la elección del método, muy enfocado hacia la tarea que tenemos que hacer, y también hay que ponerse a pensar en que cada uno tiene parámetros y esos parámetros pueden impactar considerablemente en el rendimiento. Sobre aprendizaje no supervisado, el método por excelencia, K-medias, y están también los algoritmos jerárquicos. Dentro de los algoritmos jerárquicos están los aglomerativos y están los divisivos. Prácticamente lo que hacen estos algoritmos de agrupamiento, el K-medias es un algoritmo particional, es decir, ve nuestros datos y va haciendo particiones iterativamente hasta que converge y encuentra los grupos, pero tienes que decirle a priori cuántos grupos quieres encontrar. Entonces es una de las desventajas de K-medias. Los algoritmos jerárquicos no son particionales, lo que van haciendo es que crean una jerarquía de tus datos. A partir de tus datos construyen un dendrograma, gráficamente como un dendrograma, un árbol que representa la estructura de los datos. Es decir, en el nivel más bajo tienes cada uno de tus instancias separadas y luego las va aglomerando, las va juntando en cada nivel dentro de un grupo. Así hasta llegar a la raíz, que es un grupo único. Estos métodos quizás son más sofisticados que el K-medias, pero también tienes que pagar un costo por eso. Por la sofisticación son computacionalmente mucho más pesados. De hecho, generalmente son de complejidad cúbica o incluso más complejos que cúbica, entonces no se vuelven tan recomendables cuando se manejan cantidades gigantescas de datos. Algunas lecturas que les recomiendo si les interesa el tema, estos son los dos libros que yo utilizo. Este es el típico de Machine Learning, el de Mitchell, y este es uno del MIT, una edición ya mucho más reciente, Introducción al Machine Learning, y este de hecho lo tienen los dos están en el IMAS, pero este lo mandamos pedir aquí en la UCI, en la biblioteca del instituto, entonces lo pueden pedir. Y este no. La herramienta por excelencia para hacer Machine Learning es Weka, ya lo saben todos, pero mi consejo sería que cuando usen Weka sí tengan mucha conciencia del método y los parámetros, porque así como nos explicó Julián que puede haber correlación en todo, pues Machine Learning también va a aprender siempre, va a generar un modelo, pero hay que saber interpretar qué datos, qué experiencia le dimos y qué parámetros le estamos dando y qué método estamos utilizando, ¿no? Entonces Weka lo pueden descargar en Java, en Linux, lo pueden correr en Linux, en Windows, y es una de las herramientas que también creo que van a escuchar mucho aquí en el grupo y que se utilizan para hacer Machine Learning. Ya están programados todos los algoritmos ahí de aprendizaje. Creo que es todo. Bueno, eso es todo. Gracias.